Bueno, hola, ¿qué tal? Voy a proponer este tema para hoy, que es un tema de sociología general, es la estratificación social. Es un tema bastante sencillo, que están todos los programas de secundaria de casi todos los países de habla hispana, al menos en Hispanoamérica, y que bueno, trata sobre la desigual distribución de bienes y servicios, de prestigio y poder y de derechos y obligaciones en la sociedad. Lo que hablamos de estratificación social es cuando hay un sistema de diferenciación social que existe en cualquier parte del mundo, pero a esa diferenciación social le otorgamos un carácter sociológico más amplio que esa mera diferenciación y creamos una jerarquía. En esa jerarquía, bueno, creamos los estratos. O sea que la estratificación social siempre va a estudiar el estrato 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una jerarquía social y en esa jerarquía social unos van a estar más arriba y otros más abajo. Es un tema que interesa para cualquier ideología. Esto no es que tenga una inclinación ideológica, sino que simplemente es una descripción valorativa de lo que es el orden jerárquico en una sociedad. Así que de eso trata la estratificación social. La pregunta esencial, muy importante, es quién recibe qué y por qué, que esta es una postura que tiene Frank Parkin, que es un weberiano, ¿no? Es un weberiano. Eso es muy importante. Vamos a poner tres términos asociados a la estratificación social, que es la movilidad social. Siempre es importante estudiarlo dentro de la estratificación. Luego la desigualdad social, sin importar si está bien o está mal, ¿no? La desigualdad social, o si queremos revertirla o no revertirla, o queremos acentuarla, porque nos parece justa, no sé, eso no importa. Y luego clases sociales. Clases sociales, que es un término marxista que existe hasta ahora. Tiene muchas cosas que se pueden desechar de Marx, pero el término clases sociales quedó para siempre establecido por su dimensión económica que reina hasta el día de hoy, y es muy importante. Y además las clases sociales es el sistema de estratificación social que rige nuestras sociedades capitalistas industrializadas. Por eso es muy importante estudiarlo, porque es el sistema actual, el sistema de estratificación del sistema capitalista, del sistema moderno y del sistema industrial. Y también el sistema postindustrial, si hablamos del siglo XXI. Sigue siendo igual, solo que hay que agregarle otras dimensiones a las clases sociales, como vamos a ver. Así que, bueno, la movilidad social, sabemos que es la movilidad hacia arriba, hacia abajo o hacia horizontalmente. Y bueno, la desigualdad social, muy importante también. Económica, cultural, diferencias de estatus, pero es una desigualdad al fin. Importante entender, bueno, los tres conceptos con el gran término en general que englobamos todo esto, que es el de la estratificación social. Vamos a poner que la pregunta clave de la estratificación social, el problema clave es ¿quién recibe qué y por qué? ¿Quién recibe qué y por qué? ¿Por qué las personas tienen cierto privilegio? ¿Qué privilegios tienen y por qué? El del senador, que tiene la inmunidad, tiene foros de inmunidad, bueno, ese tiene ese privilegio y por qué. ¿Por qué lo tiene? Los policías, ¿por qué tienen un privilegio de poder estar con armas? Pueden tener armas, pueden pedir cédula, ¿por qué? Y ¿qué y por qué lo tienen? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué unos quieren estar más altos y otros estar más bajos? ¿Por qué aceptamos que haya un secretario que esté por debajo de un ingeniero? ¿Por qué un gran director de una empresa está por encima de otro, del limpiador, etcétera? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Quién recibe qué y por qué? Que es una pregunta de Parkin. Bueno, que hay un artículo de Historia del análisis sociológico de Tom Bottomore,
y Robert Nisbet, que hay un artículo de él que yo me basé bastante para estudiar, para hacer esto. Vamos a hacer una definición. Esto es un nivel secundario, ¿no? Más o menos. Un nivel básico de sociología general secundaria. La estratificación, vamos a poner la estratificación social es el nombre que se le da se le da a la desigual distribución de bienes y servicios derechos y obligaciones poder y privilegio. Bueno, y ahí puse 3 dimensiones para estudiar la estratificación, que son las 3 dimensiones de Weber, que es la de Marx más la de Weber, la división de clases sociales de Marx más la que le agregó, que es estatus y poder. Entonces, bueno, tenemos bienes y servicios, que está la dimensión económica. La dimensión económica son los bienes y servicios, que está asociado a la clase, ¿no? ¿A qué clase estamos? ¿Qué servicios tenemos? Y qué bienes, ¿no? También está incluido ahí, por supuesto, la propiedad y el capital. La sociedad, la clase capitalista esencialmente está en esa dimensión económica. Los derechos y obligaciones es la dimensión social o cultural, dimensión social que hace referencia al estatus. O sea, cada posición que cada posición social tiene unos ciertos derechos y obligaciones. El del médico, el del psiquiatra tiene algunos derechos y obligaciones. Hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer, que no tienen otras posiciones sociales. El policía puede hacer cosas que otra persona no puede hacer. Y a su vez, bueno, el cura tiene también algunas obligaciones que no las tiene el resto de los mortales. Así que acá está el estatus y es la dimensión social o cultural, que es una dimensión weberiana subjetiva. Esta es una dimensión objetiva, la de clases sociales, porque calcular los bienes y los servicios de una persona y el capital que tiene y las propiedades es una consideración objetiva. Porque Marx era un objetivista y un materialista. Entonces esto es una dimensión objetiva. Y Weber, que es un antipositivista e introduce la subjetividad de la sociología, trascendiendo lo que proponía Durkheim, de estudiar solamente los hechos sociales, lo que se ve, trascendiendo la visión positivista, agrega también lo que no se ve, como el estatus. Los derechos y las obligaciones no están escritas, algunas están escritas, pero hay muchas que no están escritas y son subjetivas, o sea, y el valor del estatus también es subjetivo, como el valor del estatus de militar es subjetivo según en qué sociedad estemos, ¿no? Le podemos dar un estatus mayor o menor al estatus militar. Por ejemplo, en Israel es muy alto el estatus de un militar, es muy alto, ¿no? En cambio, el estatus de maestro es mucho más bajo. En el caso de Uruguay, países como Uruguay y Argentina, el estatus de profesor es mayor al del militar. Valoramos más un profesor que un militar, socialmente. Pero eso es subjetivo y puede cambiar, con los gobiernos puede cambiar y también con los cambios culturales. Esa es la idea. El estatus de maestra puede ser muy alto en unos lugares o muy bajos en otros.
incluso el estatus de negro y de indígena puede ser muy bajo en una cultura y en otra cultura puede ser un estatus que no te quita ni te agrega nada. O sea, es subjetivo, según que tan estigmatizado esté una raza u otra. Ser blanco en una sociedad como la sudafricana vale mucho. Ser blanco en Bolivia vale mucho según en qué lugar estemos. Así que bueno, esas son cuestiones de estatus y sociales, no depende de los bienes ni de los servicios. Y luego tenemos el poder y privilegio, que es la dimensión política súper importante. Dimensión política, y esto es, bueno, lo que Weber llama el poder, que también es una visión subjetiva, porque ¿quién tiene poder? ¿Quién tiene más poder? ¿El dueño de un frigorífico? ¿El dueño de una fábrica de Ford? ¿O un reformador de la educación, que es ministro, ¿no? Un referente en la cultura, un artista o un militar. ¿Quién tiene más poder de decisión? Bueno, es una cuestión subjetiva. A veces una clase que tiene mucho patrimonio y una dimensión económica muy alta puede no tener poder. Una persona solamente con una cierta influencia política por su carisma podría quizás andar en una bicicleta, pero tener en su ciudad, su aldea, su pueblo, tener poder. Y con ese poder puede conseguir privilegios. Por ejemplo, el poder de colocarte en una empresa o en un municipio o en una intendencia. Eso es una dimensión de poder. Una persona quizás con un BMW de $100.000 no tiene el poder para conseguir ciertos privilegios que sí tiene una persona que de repente anda en bicicleta, pero tiene poder político para conseguir algunos puestos, ¿no? Puede tener poder también para bloquear trámites legales. Y bueno, por eso también está vinculado a la corrupción. La corrupción de la clase política básicamente es por el poder, porque el poder es infringir, doblegar la voluntad de los otros para conseguir algo. De una manera impuesta, no a la fuerza, aunque también puede ser de manera violenta, pero por lo general no es violenta. Es simplemente por tu posición de poder que uno las obtiene. Así que bueno, acá tenemos un enfoque ya multidimensional de la estratificación social, lo cual bueno, ya nos lleva a quizás hasta a eliminar la visión que tenemos de la estratificación como pirámide, donde acá están los ricos y abajo están los pobres, o arriba están los burgueses y abajo están los proletarios. En este caso podríamos sustituir este sistema este espacio social en forma de pirámide por un rectángulo, por ejemplo, como hace Bourdieu, y también lo hace Weber, pone un rectángulo, que es mucho más interesante. A su vez, bueno, esto también explicaría por qué no se dio la revolución marxista de manera automática, porque claro, no se dio esa gran brecha entre proletarios y burguesía, no se dio, en el medio entraron también otros estratos, ¿no? Que en la clase media, por supuesto, y muchas cosas más. Así que, bueno, el poder está vinculado a la vinculación con el partido y el Estado, según Weber. Y también con el Estado y con las grandes empresas, porque después diferenciar grandes empresas de poder estatal es muy difícil, ¿no? No hay ningún país sin Estado y con libre mercado absoluto. Siempre está el mercado y el Estado. El capitalismo y el Estado trabajando juntos, y el partido político también es muy cerca del capitalismo. Así que eso, bueno, para empezar, les paso esa definición, que no recuerdo dónde la saqué esta definición, pero creo que es de Parkin, de Frank Parkin, una definición sintética y nada más. Y bueno, la pregunta es ¿quién recibe qué y por qué? Es una cosa siempre importante hacérsela en nuestra sociedad. Cuando caminamos por la calle decimos ¿quién recibe qué y por qué? Y ahí entendemos por qué una persona no recibe nada. ¿Por qué esta persona no recibe nada? Bueno, no tiene educación,
no ha ingresado en ninguna dimensión de poder y además tampoco es propietario, no tiene ni bienes, no tiene bienes, ¿no? Bueno, justamente no recibe casi nada o recibe asistencia social. Que recibe asistencia social porque no tiene ni poder, ni prestigio, ni bienes. Bueno, y después, bueno, algunas personas con bienes pueden también acceder al poder, sin duda, y con poder obtener bienes, eso claro está. Vamos a hacer, según los precursores de la sociología y los clásicos de la sociología, qué dijeron sobre la estratificación, pero muy breve, muy sintético. Vamos a pensar, por ejemplo, en Saint-Simon. Saint-Simon, lo primero que podemos decir de Saint-Simon sobre la estratificación, que yo sé, no he profundizado, hay que profundizar en cada uno de los autores y hacer un video por cada autor. Pero hasta donde yo sé y leí de Saint-Simon tiene dos clases, los industriales, que son los que producen. Saint-Simon es un hijo de la revolución industrial y de la industrialización y la modernización. Y la clase que representaba esos grandes cambios era la industria y los industriales. ¿Y los industriales quiénes son? No son los patrones, no son los burgueses, son los jefes y los trabajadores. Por igual. Hay una situación de cooperación, según no hay conflictos entre jefes y trabajadores. ¿Y cuál es la otra clase? Según Saint-Simon, los ociosos. Los ociosos son la segunda clase, que son los improductivos, ¿no? Los que no producen, que serían en su mirada están los que están arriba de los ociosos, que todavía tienen privilegios aristocráticos, son los terratenientes, rentistas y especuladores. Son parasitarios, ¿no? Especuladores. Viven de los que trabajan o los que producen. Los especuladores viven de los que producen. Los rentistas también alquilan máquinas, alquilan tierras, sobre todo, para la producción. Y los terratenientes también, que es una clase improductiva. Luego también están en el nivel superior de los ociosos, pero después están los otros ociosos, porque para Saint-Simon el trabajo es el gran ordenador social de la humanidad. El trabajo está como centro de su análisis. Entonces, ¿quiénes son otros ociosos que no producen? Son los vagos, los alcohólicos, drogadictos. Estos están arriba, estos están abajo, pero son igualmente improductivos. Así que, bueno, esta es la diferencia que hace. Los jefes sustituyen a los terratenientes y los trabajadores tienen que sustituir a los vagos, a los alcohólicos y a los drogadictos para crear una sociedad socialista industrial. El socialismo con trabajadores, no con vagos y drogadictos y alcohólicos, gente improductiva, ¿no? Esto es la estratificación según Saint-Simon, que fue un precursor de la sociología y padre de Comte. Ahora vamos a ver Comte. Bueno, Comte hay que profundizar mucho en Comte para encontrar algún rastro de estratificación sobre el que haya escrito, pero en principio vamos a decir que no hay lucha de clases para él, no hay lucha de clases, hay cooperación. Por eso, bueno, es un organicista y padre de la teoría funcionalista y las teorías funcionalistas también del siglo XX. No hay lucha de clase, lo que hay es cooperación. De lo que sí escribió fue en estratificación por género o sexo, como se decía antiguamente, pero bueno, vamos a poner género,
sin duda hizo una estratificación muy clara, que era la mujer, por ejemplo, tenía que ser hija, esposa y madre. Hija, esposa y madre. O sea que, bueno, no hizo una diferencia de clases sociales, pero sí de género. Y el hombre, vamos a poner el varón para no confundirlo con la humanidad. El hombre con la humanidad, vamos a poner el varón. Bueno, el varón hace la política, la economía. Política, economía y vida pública. O sea que, bueno, la mujer es hija, esposa y madre. Representa la reproducción biológica del hombre, de la humanidad. Y bueno, el varón tiene que hacer la política, la economía, escribir los libros, hacer las teorías científicas, ocupar los puestos de poder, los ministerios, hacer decidir la política, hacer las guerras, todo eso. La mujer solamente, bueno, hija, madre y esposa. Y después en etnicidad, otra dimensión de la estratificación, que no le preocupó tanto género como etnicidad, fue algo que Weber lo dejó de lado, Marx también, pero la etnicidad, bueno, es importante porque, por ejemplo, para estudiar Bolivia, México, sin términos de etnicidad es muy complicado también, bueno, Brasil, porque claro, capaz que en Alemania la etnicidad puede no interesar tanto, ¿no? En Francia. Pero sin duda en los países de Hispanoamérica la etnicidad es clave. Si una clase mestiza tiene que cumplir algunas funciones es porque forma parte también, por fuera del sistema de clases sociales, es también un elemento, una dimensión enclasante o estratificadora, la etnicidad. ¿Qué decía Comte de la etnicidad? Bueno, más o menos que sin ser racista ¿no? Sin ser racista, consideraba que el blanco, no de la manera sustancialista, no era superior, pero sí el blanco era la vanguardia, porque había llegado al estado positivo. Era la vanguardia. Era el primero que había llegado a la línea de progreso y de la civilización. Inició la línea de progreso. Llegó al estado positivo, es el único que llegó al estado positivo, superando los estados teológicos y metafísicos. Y bueno, entonces todos los demás pueblos, los de América, los de África y los de Asia, y los de Oceanía, sin duda tienen que sumarse a este camino que ya inició el hombre blanco. Entonces, bueno, en este caso hace una estratificación por etnia, ¿no? Aunque no sustancialista, no porque sea blanco que sea superior, sino porque el blanco sí alcanzó lo que la humanidad tiene que alcanzar, que es un camino único hacia la civilización, hacia el estado positivo. Así que, bueno, los indios de América, de México, los de Paraguay, los negros de África, todos tienen un único destino, que es alcanzar el desarrollo que llegó el hombre blanco al crear la industrialización, la modernización, el capitalismo y el estado positivo. Punto, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de racismo, aunque no sea un racismo como nosotros lo entendemos. El racismo hitleriano, por ejemplo, no es racista en ese sentido. No considera que hay que matar a todos los indios de América porque son inferiores. No, esos indios de América tienen un único destino, que es el de seguir el del hombre blanco. Así que, bueno, eso es Comte. Después Durkheim. Durkheim, bueno, es un funcionalista, sé que también cree en la cooperación, o en la competencia, podemos decir. Competencia y cooperación, no lucha. Competencia y cooperación. También es el principal heredero de Comte, y además es un positivista también. Solo que, bueno, no es un utópico como Comte, ni creía en ideas bastante absurdas de largo alcance, como las que tenía Marx también, de la sociedad sin clases comunista.
bueno, no tenía esa visión, ¿no? No tenía esa visión, ya es este más realista y se queda en lo concreto de la vida, en la realidad de la vida en la que no hay esos grandes proyectos humanitarios, esos grandes proyectos donde la ciencia va a reinar, donde la sociedad sin clase va a reinar. Bueno, pero es un positivista, sí. Y bueno, la estratificación para él simplemente es división social del trabajo. División social del trabajo. División social del trabajo. Voy a ver qué tiempo me queda. 3 minutos. Bueno, voy a terminar con Durkheim y Marx y Weber lo vamos a dejar para poner parte 2. Bueno, división social del trabajo, así que lo que hay es una especialización de tareas. La estratificación para él es especialización de tareas, o sea, no clases sociales, sino profesiones. Carpintero, secretario, trabajador manual no calificado, calificado, ingeniero, gerentes, o sea, división funcional, división funcional por tareas especializadas. Y además, bueno, no están en conflicto porque justamente estamos tratando 3 autores que son, los 3 manejan paradigmas no de conflicto. Tareas especializadas, entonces lo que hay es una interdependencia funcional. Interdependencia funcional. Y lo que podemos decir, no importa los que estén arriba y los que están abajo, somos interdependientes. Incluso la desigualdad social es necesaria para generar esta mayor interdependencia, ¿no? Necesitamos gente que haga el trabajo sucio al sol, que cortar uvas. Bueno, sí, lo necesitamos. Bueno, hay una profesión que lo hace, trabajadores no calificados. Necesitamos mercado, transportistas. Bueno, sí, necesitamos camiones transportistas, capital, todo junto, en una interdependencia funcional. Y bueno, lo que aparte a Durkheim interesa el orden y el equilibrio, ¿no? No es un revolucionario, sí podría ser quizás un reformista. Tampoco es un facho, ¿no? Pero tiene esa visión interesante que podemos tomarla en cuenta, sí. Hasta los que dicen que no toman en cuenta esta visión, la toman, ¿no? Como empezando por los socialistas también, que los socialistas también luego podrían no estar en desacuerdo con esto, pero siempre que toman el poder saben que la interdependencia funcional es muy clave. Por eso yo nunca descarto a los funcionalistas, porque si filosóficamente los rechazás, en los hechos igual, hasta los que los rechazan lo aplican, ¿no? Y luego te empiezan a escalonar, los de arriba, los de abajo, los que escriben y los que divulgan ideas, y después están más abajo el pueblo. Bueno, interdependencia funcional, no hay conflicto, y lo que hay, bueno, meritocracia, vamos a poner. Esto es el origen para la meritocracia. El origen para la meritocracia en el siglo XX, pero no me da tiempo para desarrollarlo. En el siglo XX los funcionalistas desarrollaron esta teoría, que simplemente la estratificación es producto de la meritocracia.